Gracias por continuar en Canal 6, esto es Decisiones. Una semana dedicada un poco a la educación después de este domingo que fue el Día del Maestro. Y claramente es uno de los grandes intereses y problemas que tiene el país. En un país que tuvo durante una impronta con respecto a la educación muy importante hacia fines del siglo XIX, que llevó a que el analfabetismo en la Argentina esté prácticamente desterrado a principios o hasta mediados del siglo XX, ¿no? Un país que tiene premios Nobel en base al crecimiento de la educación, que redundó no solo en la primaria, sino en el secundario y por supuesto en la universidad, donde realmente la educación fue absolutamente democrática, llegó hasta el último rincón del país y eso permitió un crecimiento muy grande de la población y en general que nos distinguió en toda América Latina. De eso quedan muchas cosas, pero también quedan muchos problemas ya en el siglo XXI y principalmente en Moreno, que nos duelen muchísimo porque en vez de mejorar parece que estamos o estancados o hacia abajo, hacia atrás con respecto a la educación. Así que después de una pequeña presentación vamos a hablar con un invitado especial tratando este tema. Seguimos en Decisiones. Como decíamos, con respecto a la educación, le agradecemos la presencia de Carlos Lana, que nos esté visitando acá en el estudio. Carlos Lana es todavía director de la escuela, que está con licencia, la secundaria número 4, y es consejero escolar, y con mucha experiencia en tema educativo, con una gran formación, y es, creo yo, una de las personas que más conoce de educación en Moreno, ideal para hablar del tema que nos trae el estado de la educación después de todo lo que ha pasado en Moreno, yo diría en este siglo XXI más que nada, después de la ley federal para acá, contando con la desgracia de la muerte de Sandra y Rubén, un pesar muy profundo y hondo que tal parece que no ha repercutido para bien, todavía no hay nada positivo, digamos, con respecto al alumno, al chico que haya pasado bien después de la muerte de Sandra y Rubén. No sé cómo lo ves vos. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, Omar. Es un gusto siempre estar acá en este espacio. Y no, yo veo Moreno muy difícil. Vos hablaste de alfabetización, hablaste de lo que era Argentina y la experiencia. Vos sabés que esto es tan dinámico, el mundo es dinámico, pero educación y los jóvenes es más dinámico todavía, que en este contexto que estamos viviendo hoy, quizás experiencias pasadas no sirvan hoy. Por eso decimos ahora, en esta nueva era que entramos, hay que desaprender para volver a aprender. Hoy los chicos son otros, pero las familias son distintas, las comunidades han cambiado muchísimo, pero lo interesante de esto es que los chicos tienen que estar alfabetizados para empezar, de mínima, ¿no es cierto? A cierta altura, después del primer ciclo, piden la alfabetización. El tema que yo me encontré en Moreno, lamentablemente, que me recorrí todos los comedores de verano, que era verano más ATR, una inversión muy interesante de la provincia de Buenos Aires para ver aquello que había quedado después de la pandemia, ¿no? Que fue tan duro, un año. Eso, por ahí yo hice una presentación muy general de la educación y no te pregunto puntualmente los que vos viste en enero, que son esta inversión que se hizo en los chicos y creo yo que no les llegó, y cómo está en la actualidad con respecto no solo al aspecto pedagógico, sino los bienes que el Estado pone, plata para que se alimenten los chicos en las escuelas y las escuelas estén funcionando. ¿Qué se ve hoy? Mira, yo lo que veo de humilde espacio y lugar, de lo que he caminado, que he recorrido muchísimas escuelas y tan grande que es Moreno, y sabes que hay casi cerca de 300 servicios educativos, ¿no es cierto? Cada uno con su impronta. La provincia de Buenos Aires envía alrededor que cerca de los 2 millones de pesos por día a Moreno. Yo pienso que si ese dinero iría a los destinatarios que tiene que ir, cada partida no podría pasar lo que está ocurriendo.
escuelas todos los días, aparecen varias escuelas cerradas por diferentes motivos. Comedores, 1 de cada 3 no funciona después de 2 años y medio de este gobierno que era justamente iba a luchar por los más necesitados, por los que más necesitaban esta situación del comedor. Por ejemplo, te digo, cada comedor que se puso en Moreno no se puso porque se le ocurrió a algún iluminado y puso un comedor en determinado lugar. Está hecho en base a datos empíricos, a datos reales. Vos fíjate, en cada lugar que hay un comedor, los chicos que asisten al comedor son los chicos de las escuelas donde menos deserción hay. Entonces fíjate la importancia y el motivo por cual la provincia hace muchos años, hace más de 30 años, empezó a poner los primeros comedores. Hoy tenemos alrededor de 72 comedores, de los cuales, dice la lista que tiene hoy el Servicio Alimentario Escolar, de los cuales las escuelas técnicas no tienen por lo general comedor, creo que hay una sola que puede llegar a tener comedor. Hay otras escuelas... Sí, de los 72, vamos a decir que prácticamente 1/3 no funcionan. Bueno, yo lo que encontré en la última salida que hice, que hace 2 semanas, no sé, ahora funcionaba uno más o uno menos. Había 20 que no funcionaban. Por eso iba a decir un número, aproximadamente 20. Sí, 20 aproximadamente. No, pero pará un poquito, que antes del receso había más comedores que no funcionaban. Después del receso empezaron a funcionar algunos comedores más. Por eso, digamos, ¿Y las causas qué tienen que ver con el gas? Hay causas de todo motivo, o sea que no le pusieron la campana, que no llegó el gas fundamentalmente, el agua, hay escuelas que se tenían que lavar todos los elementos que tienen que lavar, no le alcanzaría los pozos para poderles agotarlos. Pero todo esto está planificado, la provincia planifica todo esto. Por ejemplo, una escuela que tiene problemas con los pozos, importantes, son varias las escuelas que tienen problemas con pozos. Hoy, por ejemplo, hay una escuela que está cerrada, no ayer. Me llama la comunidad del barrio Los Hornos, que conozco, hay varias familias. ¿De 84? De 84, por ejemplo. Varios padres me dicen, ¿qué pasa? ¿Qué hace el consejo con la escuela? Bueno, es una escuela nueva, la 84. Es una escuela nueva, pero como no se planifica en este país, lamentablemente, las cosas, no se hace un estudio de factibilidad, el suelo ese son suelos como muchos lugares de Moreno, que antes era una laguna, quizás, donde se hizo la escuela. Entonces, el agua no filtra. Entonces hay que hacer diferentes pozos. Entonces, ese pozo tipo panal de abeja, que el agua va bajando, se va filtrando. El pozo tradicional en ciertos lugares no se puede poner en Moreno. Y también te encontrás con el otro lugar donde pasó hace 3 años las cloacas, por ejemplo, en Moreno Norte, que pasó en gran parte las cloacas, que va de la autopista del oeste hasta donde termina Moreno, está todo con cloacas, y no hicieron la conexión todavía. O sea, lo que no se planifica en el Estado no anda, no funciona. Yo se lo comento a los que están manejando esto ahora, usted les decía, muchachos, digo, chicos, tienen que planificar esto. Si eso no se... con los que están manejándolo, con consejo escolar, claro, referido. Va a ser que yo ahora, soy minoría. Digamos, ahora entró a funcionar realmente con la mayoría que no tenían en el periodo 17-19. No, claro. perdón, 19-21 no tuvieron mayoría, era del 5-5. Ahora, desde la elección del 21, del año pasado, hasta ahora, el Consejo tiene mayoría. Es decir, no tienen problema en sesionar. No, ningún problema en sesionar, nunca lo tuvo en sesionar, Porque igual se aprobaba todo. Igual se aprobaba. ¿Por qué? Porque al ser ellos 5, tenían el voto que va doble cuando se aprueba a alguien por el que ellos habían ganado las elecciones. O sea, que el voto de la presidente del Consejo es voto doble. Entonces siempre sesionaron, siempre hicieron todo. Pero el tema está que habrá impericia, no habrá conocimiento de cómo se maneja la cosa pública. Pero la situación ahora, que son muchos más, sigue habiendo escuelas como por ejemplo esta que estamos hablando recién, el 84, que allá no tuvieron clases porque estaban no solamente la escuela inundada, ya el barrio se está inundando de esta materia fecal, ¿no es cierto? Y lo que trae todo eso, ¿no es cierto? Lo que trae al barrio, esa la preocupación de los vecinos. ¿Están planificando o directamente? No, para mí no, van atrás del problema, que es un error muy grave para mí. Un distrito como Moreno, que es tan grande, con tantas escuelas, con más de 120.000 alumnos, que sabemos que los 120.000 alumnos no cumplieron los 180 días de clase seguro, más allá del feriado que dio Alberto Fernández el otro viernes, porque en forma intempestiva dijo es feriado. Más allá de eso, hay un porcentaje tan grande que no va a cumplir ni siquiera, creo que el 80% de los alumnos van a tener un 20% menos
y 30% menos de los días de clase que tienen que tener. Y es un disparate que los chicos estén en ese estado, y estamos hablando de más de 20.000 chicos. Y son los chicos más humildes, que son los que más necesitan la educación pública, porque no tienen la posibilidad otra de aprender. Pero no es solo que no pueden ir a una escuela privada, a veces no tienen un libro en la casa, no tienen buena conexión para internet, es decir, realmente la escuela es el único pasaporte a una vida más digna, a una vida mejor. Y ahí con la alfabetización, ¿cómo están? Por más que a veces no es lo específico de ustedes, eso es de los inspectores, pero ¿cómo ves vos? Mira, sí, los más perjudicados son los chicos más postergados del conurbano bonaerense. Porque el chico que va a una escuela privada, el Moreno, va a cumplir los 180 días de clase. Y al día que dio asueto el presidente, lo van a compensar más de una escuela privada haciendo trabajos extracurriculares y los días sábados, vía Zoom. La escuela pública, lamentablemente, con toda la inversión que hace la provincia, con todo lo que hacen los bonaerenses, porque fíjate que todos los que pagan impuestos, comerciantes, pequeños empresarios, grandes empresarios, están poniendo una cantidad de plata impresionante en impuestos. Y esto no se ve reflejado en el resultado que tiene, lamentablemente, el Moreno. Como te digo, seguimos con escuelas cerradas. Lo que yo pude ver, que en este momento, en esta salida que hice ahora, que vi los comedores, que eso también me gustaría hablar algo de los comedores, de lo que encontré, porque me llamaron también los vecinos de un barrio, pero con respecto a la alfabetización, te digo que nos encontramos con chicos que pasaron el primer ciclo y no están alfabetizados. Chicos que están terminando el primer ciclo y son presilábicos, y algunos con suerte silábicos. Entonces, yo veo el desorden que hay pedagógico, pero no es lo que nos compete a nosotros, como decís muy bien, pero cuando voy al comedor de verano, vi una maestra trabajando en forma denodada con 20 chicos, pero cada uno tenía una situación distinta. Uno presilábico, el otro silábico, el otro sin alfabetizar, y de todo el grupo capaz que 2 alfabetizados. Y en ese contexto trabajaban con los ATR más en el verano, que lamentablemente, no sé cuál fue esta decisión que tomó el gobierno ahora, que más después de 20 años que hubo comedor de invierno, no se hizo un comedor de invierno con apoyo pedagógico, que hubiese venido muy bien para muchos chicos. Las 2 semanas del receso escolar no se hizo nada, comedor. Nada, o sea, hasta eso, en un contexto tan difícil como esto, pues es lo mismo darle una bolsita de comida que lleva a la casa el chico, una caja como dan ahora, que la cocina que se hace en las escuelas, que cocinan muy bien y se hace muy buena comida. Cocina el que se cocina, no aquellos que no se cocinan, porque me recorrí con este famoso listo consumo, me llamaron de un barrio y veo en la casa de varios vecinos y me dicen, esto es lo que le dan a los chicos que coman en su casa. Era una piseta, bueno, apareció en los medios, o sea que es una piseta finita como un sándwich de miga y comida cruda aparte. Lo vi, lo revisamos y la comida estaba sin tener la cocción necesaria. Si el chico tiene ganas de comer y se lo come eso, es comer un engrudo. Es terrible. Y cuando vamos a ver el proveedor, porque me acompañó un concejal, fuimos juntos, veo que ese mismo proveedor que ellos habían dicho que habían separado para haber entregado mercadería en marzo en mal estado. Bueno, aparte de esto... Sigue el mismo proveedor ese. Era el mismo proveedor. Aparte de eso, en el verano, cuando recorrí esto, no se cumplió el plan alimentario que tenían, porque había una comida para cada día. Como todo comedor, hay un menú para cada día. Entonces, ¿qué ocurre? Eran 20 días, bueno, 18 días le dieron sándwich, nada más a los chicos. Pero eso no es nada. El sándwich que le trajeron esos 18 días, era uno que había sido congelado y después descongelado para dárselo al chico. Era como si fuera Tergopol, cuando lo abrimos así, era algo terrible, no se puede creer. Aparte de esto, porque digo que hay pericia, desinterés, hay como que bajaron los brazos ya de ciertas cosas. El tema de educación han bajado los brazos este gobierno, me da la impresión a mí. ¿Por qué? Porque veo que, yo le decía, escúchame, hay 20 auditores, puso Mariel Fernández, según dijo en un programa que escuché, sí. 20 auditores. Ninguno de esos auditores se le ocurrió sentarse a comer con los chicos. A ver si ellos comen esa comida todos los días, los 20 días del programa. Los últimos 2 días empezaron a traer unas empanaditas, 2 empanaditas y una tarta, que una tarta que era una cosa que no se puede explicar después, porque un sándwich de miga con una verdura adentro era. Bueno, hay que verla para ver lo que es realmente, no es tarta, una tarta que es lo que uno conoce. Yo digo, esto es como hay un desinterés total en el tema educativo. Es como que no está la voluntad política, porque la plata está.
O sea, la plata no es que no esté, Por la eso plata está. yo lo que veo es eso, la plata está y los chicos no tienen sindicato. Es decir, Sí. el chico no lo defiende nadie, nosotros porque, es decir, por gusto, porque por interés no solo del país, sino los pobres chicos que son las víctimas de todo esto. Vos ves que siguen en una indefensión absoluta. Total. Los chicos que están en los barrios hoy tienen una indefensión total. Aparte, la cantidad de días sin clase que hay, veo los pozos que están desbordados en las escuelas, que lo muestran en los medios, lo veo en los medios que están mostrando el Moreno, ¿no es cierto? Sí, y eso que mencionás de los sándwiches vino Juan Fernández, También. que nos mostró el video de la comida en mal estado que estaban llegando, o por lo menos en condiciones que no son las dignas para un chico. Pero ya pasó en marzo. Cambiemos los proveedores. O no hay en Moreno que no pueda armar un sándwich mejor o no puedas cocinar algo en Moreno mejor. Ya que queremos luchar por Moreno, por las pequeñas empresas de Moreno o medianas, ¿no hay alguien en Moreno que pueda hacer un sándwichito y comprarlo acá, como que se hacía antes con esta granja? ¿Cuál era la granja que estaba acá en ¿Andar? Andar, me salió otro nombre. La granja Andar, que le compraban el pan a ellos, traían fiambre, se organizaba y le daban con un pan fresco a los chicos, algo. Yo digo, ¿qué pasa hoy? ¿Qué ocurrió en Moreno? ¿Qué nos está pasando? No se puede creer, esto es increíble. Aparte, ver los chicos, yo digo, que voy a las escuelas como fui en enero, y veo en estado de que no están alfabetizados y pasa el primer ciclo, y no 1 o 2, un porcentaje alto. O sea, no es que decir, fueron 2 chicos que siempre puede ocurrir por un retraso madurativo leve, por alguna problemática, y ese chico hay que tomar más atención. No, aquí era un grueso de alumnos que no estaban alfabetizados, y es lamentablemente, mucho se debe a que un montón de días se tuvieron que cerrar las escuelas y no tienen clase los chicos. Sí. Es muy triste, te digo, la verdad que es muy triste. No lo veo bien a todo esto, Moreno. Ahora con esta última salida que tuve, ahora voy a salir de vuelta, pero la semana pasada, la otra que salí, veo que hay 20 comedores que no funcionan. La salida llamás vos, recorres todas las escuelas y principalmente la de... Vos sabés que estoy recorriendo las comunidades, porque los padres, no hay nada mejor que hablar con los padres. Vos sabés que en menor parte, cuando digo que hay porcentaje tan alto de chicos que no van a cumplir ni siquiera ni un 70% de días de clase, ni un 60%. ¿Por qué? 60% de lo que cumplirían. Jornada completa. ¿Por qué ocurrió? Con esto del frío, que fue un invierno muy frío, hemos visto que muchas escuelas tuvieron que empezar a los chicos a entrar más tarde. Sí. Se puse a hablar con los padres en la puerta de 3 colegios. ¿Y qué me dicen los padres? No, mira, había que mandarlo a las 9. ¿Qué lo voy a mandar a las 9 si cuando hace más frío son las 9 de la mañana? Mi hijo venía a las 10, para venir a las 10, 11, a las 12 se van, decían. Entonces un montón de chicos, aparte de tener reducción horaria, ¿no es cierto? Porque estaba bien, porque el frío era tampoco terrible. Venía. Ahora, después de 2 años, con todos los gasistas que han entrado por las escuelas, que han revisado todas las cañerías, que han hecho instalaciones nuevas en más de un colegio. El ducto de plata que ha entrado impresionante. Impresionante. Bueno, no se vio por lo menos en estas 20 y pico de escuelas que ahora le van a poner, ahora recién van a empezar que van a poner aires acondicionados, frío, calor, en este momento van a poner. Ya pasó el invierno, imagínate. Y para colmo en Moreno nos encontramos con varias escuelas nocturnas que tienen muchos alumnos, ¿no es cierto?, que están trabajando a la noche. ¿Qué ocurre? Con esto de los colectivos que dejan de andar, porque no sé qué pasó con el convenio de los colectivos, que no era rentable, que no era esto, que era un paro, que era lo otro. Los chicos iban a las 5:30, entraban a clase, 6, y tenían que ir a las 7 de la tarde, tenían que salir corriendo de la escuela. Y cuando normalmente tenían que ir a las 10 o 10:30. O sea, vos fíjate la reducción horaria, y como dijiste vos muy bien, los que más se perjudican son los chicos más postergados del conurbano bonaerense. ¿No es cierto? Yo sé lo que pasa en Moreno, no sé en otros distritos cómo se lo han arreglado con los colectivos y con el frío. Pero lamentablemente en Moreno hay una cantidad impresionante de chicos que no van a cumplir un porcentaje lógico de clases como para tener los contenidos mínimos indispensables para pasar. Y con hacer reuniones de capacitación y ver cómo los evaluamos, no se encuentra la solución. La solución se encuentra con la escuela abierta y los chicos estudiando. Por más que diga, bueno, vamos a probar a todos el que sepa de tal a tal letra. Vamos a pasar todos aquellos que por lo menos puedan leer hasta no sé cuándo. No es así. Esto, para alfabetizar los chicos, tiene que estar la escuela abierta y los chicos estudiando. Y nosotros del Consejo depende que las escuelas estén abiertas. Yo, como te digo, estoy en la oposición y estoy en la minoría de la minoría. Entonces, trato de recorrer las escuelas, le hago pedidos de informe, no me contestan ningún pedido de informe, de los 20 y pico que he hecho de pedidos de informe, no me han contestado nunca un pedido de informe. Y si vos no contestas algo que es tan sencillo, por ejemplo, un pedido de informe que le dije, hay 10 auxiliares que aumentaron exponencialmente en el listado de un año al otro.
Vos podés aumentar 10 puntos, 15, pero aumentar 30 y pico de puntos de un año a otro, permitime dudar por lo menos. Y en Moreno, donde pasó no solo la tragedia de Sandra y Rubén, sino que hay un montón de gente que está procesada por títulos truchos y el tema de los alimentos, es decir, quedarse con el alimento de los chicos. Es decir, vos te acordarás el sketch de Olmedo de Costa Pobre, ¿no? Donde el tirano de una republiqueta bananera manejaba el país, parece de Costa Pobre. Quedarse con la comida de los chicos. Es decir, si hay algo indigno y repugnante es eso, y eso pasaba en Moreno. No, eso pasaba y pasa, porque lamentablemente yo no puedo creer que el mismo proveedor que en marzo no podía cumplir con lo que tenía que traer, mercadería en condiciones, alimento lógico, esté todavía trabajando, o sea que esté todavía. Yo no puedo creerlo, y que siga trayendo mercadería que no sirve, que es un desastre, porque esa la vi yo, cruda la mercadería, y están los padres de ese barrio de testigos para que lo vean, porque yo no entro a la escuela, yo empiezo a hablar con los padres te cuentan todo, igual que los chicos, ¿viste? Sí. Te cuentan la situación nosotros, real. El motivo de invitarte y tener una pintura real de lo que pasa en Moreno desde un punto de vista desde la oposición y conociendo vos el sistema educativo, no sé cuántos años tendrás de antigüedad en la educación de Moreno, pero 30 como mínimo. Gracias. Por ahí, ¿sí? Más de 30. Bueno, conocés bien el sistema y estar así, y bueno, para que el público se entere y sepa qué es lo que está pasando en Moreno. Así que te agradecemos mucho, Carlos, que te hayas venido hasta acá, conversar esto, exponerlo, la preocupación tuya, que tiene que ser la preocupación de todos. Vos nombraste que ha cambiado la conformación de la familia, eso es cierto, es decir, por ahí no son las familias que nosotros estábamos acostumbrados hace 3 o 4 décadas atrás, que si uno llegaba con un problema en la casa lo veían muy mal a uno, ¿no? Si era un chico que venía con un problema de la escuela. Hoy en día por ahí mucho de eso se fue perdiendo. Los chicos a veces no tienen la contención de esa familia que apuntalaba mucho el trabajo de la escuela o al revés, es decir, la familia daba la educación profunda en valores y la escuela le daba los conocimientos técnicos de la educación. Pero la provincia de Buenos Aires tiene todo esto estudiado, Omar, vos también que sabés como yo y tenés bastante experiencia como yo. Por eso, cada escuela tiene un gabinete ahora. Vos fíjate, nosotros empezamos a trabajar en esto. No existía el gabinete. En la década de décadas pasadas, no voy a decir la década que yo empecé para no irme tan lejos, no existía el gabinete. ¿Qué era un gabinete? No existía. Bueno, en la década del 80, no, hacíamos de todo, los que había trabajamos en la escuela. Había unos gabinetes, ¿no es cierto? Década del 70 no había. Década del 80 empezaron a aparecer gabinetes. Algún gabinete, en alguna escuela donde derivabas algún caso. Y por ahí era un gabinete itinerante que iba a varias escuelas cuando había un problema más complicado. Pero ¿qué ocurre? Hoy estos chicos los gabinetes están trabajando a ver si pueden volver a traer los chicos que se han ido de la escuela y no han vuelto más, porque no han vuelto más por 1000 motivos. Eso tengo que tener un programa para explicar los motivos por los que el chico se fue. Del más chiquito al de la escuela secundaria, que es donde se aumenta más la cantidad de chicos que han abandonado la escuela. Sí, sí. Yo recuerdo casos puntuales. En el 2002, año muy difícil, muy parecido a este, sí. El año 2002, los chicos no venían porque no tenían zapatillas. Era un problema. Teníamos que juntar dinero, comprar unas que parecían una alpargata, pero bueno, era por lo menos para que pudieran venir. Porque si venía un hermanito, no venía el otro porque no tenían zapatillas. Bueno, volvimos al 2002. Esos son los motivos también porque los chicos, más de uno no puede venir al colegio. O sea, se cambian las zapatillas para poder llegar. La situación es muy difícil, más de lo que uno cree que te estoy criticando porque estoy en oposición. No, es lo que veo cuando voy a los barrios. Y es la realidad. Es la realidad. Entonces, hoy, en este nuevo contexto de conformación familiar, los docentes tienen que trabajar el doble, porque aparte estos chicos hay que contenerlos en la escuela, ¿no es cierto? Y chicos que a veces vienen de hogares violentos, con situaciones muy complicadas. También. Pero por esa razón tenemos tantos gabinetes ahora, que igual con el gabinete solo no alcanza ahora. Hasta hace 7 años atrás, 8, el gabinete más o menos daba una buena mano, podía. Hoy el gabinete está desbordado. Todos los gabinetes de las escuelas están desbordados. Chicos que en la escuela no pueden llegar por muchos motivos, chicos que han quedado solos directamente, chicos que tienen los abuelos o la bisabuela que los están criando, ¿no es cierto? Entonces todo eso hay que ver cómo lo podemos nosotros entrelazar y traer a la escuela nuevamente y que puedan estudiar y que sea un futuro mejor para todos ellos. Gracias, Carlos. La pintura no es la mejor,
pero es la realidad, y si no partimos de la realidad va a ser muy difícil encontrar una solución. Así que te agradecemos muchísimo que estés acá en Canal 6. Gracias por la invitación. Seguimos una pequeña pausa y hablamos con Lorena Pereira, que nos está esperando por ahí para hablar también del tema educativo. Nosotros no trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calentita, que pueden venir contentos a la escuela, así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pisero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno, y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario. Imaginarnos en todo este predio ferroviario poder tener lugares de esparcimiento, lugares aeróbicos, anfiteatro para que la comunidad pueda realizar actividades, eventos, compartir, caminatas, en fin. Un proyecto integral que tiene que ver con también un espacio de patrimonio histórico ferroviario junto con el archivo general y que tiene que ver con un pequeño centro cívico que el distrito lo necesita, incorporarlo a la vida cotidiana, a la comunidad del vecino de Francisco Álvarez, devolverle esa frescura que añoran tanto, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. Seguimos en Decisiones y semana dedicada a la educación y justo un día de paro, así que para algunos vamos a tratar de entender el tema con Lorena Pereira, que es concejal, pero está también en el gremio de SUTEBA, en una de las fracciones de SUTEBA, así que te agradecemos que estés acá en Canal 6 y nos puedas explicar un poco qué pasa hoy. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, la realidad es que la docencia, es decir, hay un montón de reclamos dentro de la docencia y justamente lo que son los sectores multicolores, que nosotros llamamos multicolor, ¿no? Dentro del, para que entienda, ¿no? Cualquier vecino, ¿no? Dentro del gremio hay un montón de listas, ¿no? Lo que es la conducción y después las seccionales multicolores que dirigen en algunas otras seccionales. Bueno, la realidad es que la docencia en su masividad viene reclamando el tema del salario, ¿no? La inflación, es decir, las condiciones laborales, es decir, todo lo que son las reformas que se están dando dentro de la educación. Y entonces, la realidad es que hoy se había convocado, desde lo que son estas seccionales multicolores, ¿no? A un paro. Y de hecho puedo plantear de que hay un montón de docentes que lo han debatido en sus escuelas y se han adherido, ¿no? Y esto se da en toda la provincia. De hecho, acá en Moreno, que no es la conducción, como yo digo, multicolor, sino de lo que es la conducción, ¿no? Que, digamos, de Baradel y compañía, ¿no? Para llamarlo de una manera.
La realidad es que se han sumado un montón, es decir, porque las problemáticas que estamos pasando, es decir, tanto como docentes, ¿no?, como a nuestros chicos, también se la está pasando mal, y claramente frente a la paralización, ¿no?, porque nosotros entendemos de que el gremio actual, las conducciones de los gremios están totalmente afines a la patronal, y claramente por eso no plantean ningún tipo de plan de lucha ni de asamblea. A diferencia de los sectores multicolores, que sí, que ellos tienen independencia política de cualquier gobierno y están discutiendo justamente todas las problemáticas. Bajado a cosas puntuales, puntualmente, ¿cuál es el reclamo del día de hoy? Bueno, en realidad hay varios reclamos, ¿no? Una, la cuestión del salario, ¿no? La inflación nos afecta a todos. ¿Y cuánto es lo que se ha perdido o qué números tienen ustedes? Y es decir, nosotros hemos perdido más o menos, es decir, ahora no tengo el número exacto, pero nuestra paritaria fue cerrada totalmente por debajo de la inflación. Es decir, ahora nos van a tirar un pequeño porcentaje, pero la realidad es que estamos todo trabajador está por debajo de la inflación. Si nosotros teníamos la acumulada de un 46%, es decir, ninguna paritaria superó en su momento los 45%. Entonces estamos totalmente por debajo. Otra de las cuestiones son las condiciones de las escuelas. Es decir, como nosotros veníamos planteando, tanto en Moreno como en otro distrito, las condiciones de las escuelas siguen siendo paupérrimas. El tema del servicio alimentario, ¿no? Y también en relación a la que también tiene que ver, ¿no? Porque actualmente se está dando como una oleada de denuncias contra los docentes, ¿no? Toda una oleada de denuncias denunciando a los docentes como si fueran, digamos, de abusos sexuales, ¿no? Y la realidad lo que también están planteando los docentes es la falta de protección hacia ellos. Es decir, todos queremos que se investiguen todas las causas. Es decir, si hay un niño o una niña que hace una denuncia, claramente hay que investigar. Nadie dice eso. Pero también tiene que haber una medida de protección hacia los docentes para evitar cualquier situación de violencia. Es eso sobre todo. Y claramente que sea todo transparente el proceso de investigación. Bueno, si en los últimos meses hubo 2 o 3 casos, el año pasado hubo otro. Recuerdo el del Hoy, jardín. En General Rodríguez, ayer yo participé de la movilización, hubo 4 denuncias en una semana en General Rodríguez. Se ha dado también en Brown, en Echeverría, es decir, hay un montón por eso planteo como una oleada, lo cual no significa que no se investigue. Si nosotros estamos en defensa de los niños, de los derechos del niño claramente, pero también en defensa de la protección de los docentes para que no sucedan hechos de violencia. Claro. Yo entiendo bien lo de los números, ¿no? La inflación, se entiende esto, la defensa del trabajador docente, se entiende todo eso. Ahora, ustedes como lista multicolor, tienen una impronta distinta a la que vos mencionabas, conducida por Baradel. Ahora, los dos convergen por ahí en el mismo tema, dejan sin clase a los chicos. ¿Cómo se entiende eso? No, nosotros entendemos que nosotros no dejamos sin clase a los chicos. Nosotros siempre hemos garantizado lo que es la educación a los chicos. Ahora, ¿qué pasa cuando digamos, el Estado, en algún punto, la patronal, no da respuestas a los reclamos? Es decir, nosotros planteamos de que, como todo trabajador, y como también está dentro del derecho constitucional a la huelga, ¿no? y a la lucha, ¿no? y a la organización, es decir, nosotros planteamos que hay que hacer algo. Es decir, porque nosotros no planteamos, de hecho, la realidad es así, es decir, todos los derechos conquistados de los trabajadores se lograron luchando. Esto es así históricamente. Bueno, entonces, lo que yo te pregunto es referido a esto, es decir, nadie está en contra de que se luche, es lo mismo, es decir, vamos a hilar más fino, nadie está en contra de que se luche. Que la inflación le va ganando al salario, me juego que por unos cuantos puntos, es decir, es cierto, es decir, es real que hay que defender el salario, que seguramente no se sienten protegidos por temas de denuncias falsas o abusivas y que no tienen razón, también puede ser cierto, es decir, todo eso. Ahora, el método para defenderse
no lo ven, es decir, como un método que al final castiga al más humilde, porque, es decir, lo que uno ve, que lo que ha cambiado en estas 3 décadas principalmente, desde la década del 90 hasta acá, es que los chicos de clases un poco más acomodadas, inclusive chicos de hijos de familias humildes, pero que tienen un trabajo más o menos seguro, mandan los chicos a la escuela privada y ahí está garantizado de que tienen clase. Y el chico más humilde tiene que lo manda a la escuela pública, que es la que más tendría que defenderlo, y no tiene clase. Cuando no es por los pozos, es porque pasó esto, o es aquello, o es un paro. Entonces, yo digo, tenés razón por ahí, supongamos, el tema de los números es cierto. El tema de los abusos con las denuncias es cierto. Ahora, ustedes como oposición al gremio de Baradel, no están en condiciones de pensar otro método que no sea, que sea reclamar sin dejar de darle clase a los chicos. Mirá, yo no les voy a decir, las instancias, no está en mí darle las ideas, pero hay muchas alternativas, creo yo. Las instancias están agotadas en ese punto, es decir, lo que nosotros planteamos siempre son lo que son las asambleas y que se debata la acción que se considere en la asamblea como para realizar. Las instancias, como dije, están agotadas, es decir, ¿cuánto más vamos a seguir esperando? Y aparte también te planteo lo siguiente. Esa esperar. Nosotros también estamos planteando, es decir, estamos en contra de las reformas que se están dando. Es decir, entonces cuando vos planteás de que nosotros estamos dejando a los chicos sin educación, mirá, yo no estoy de acuerdo con vos porque por nosotros, primero, planteamos de que esto también es un aprendizaje, que cada uno tiene que ir a defender sus derechos. Y por otro lado estamos defendiendo los que son los derechos de los chicos, porque lo que se está haciendo ahora es toda unas reformas, y nosotros lo llamamos antieducativas, donde cada vez lo que está sucediendo son la degradación aún más, muchas veces de los contenidos, de todo lo que nosotros llamamos el régimen académico. Entonces, eso también es parte del aprendizaje, de que uno no puede solamente, es decir, aceptar justamente las cosas que vienen de arriba cuando están mal, ¿no? Yo te escucho, Lorena, pero yo me imagino un chico de 9 años, 8 o 9, que tiene que aprender las reglas ortográficas, que tiene que aprender a sumar, dividir, restar, multiplicar. Es decir, yo no fui maestro de primaria, pero me doy cuenta. Se le pasan los días, no tiene clase, la niñez se le va. Y va a aprender a luchar. A esa edad el chico no necesita aprender a luchar, necesita aprender las reglas ortográficas o aprender a sumar y dividir. Y ustedes, que son personas grandes, adultas, tienen métodos como para presionar, hacer valer sus derechos, que vuelvo a decirte, yo puedo estar totalmente de acuerdo con los enunciados, es decir, el atraso con respecto a los sueldos, el atraso con respecto a la inflación, mejor dicho, o las denuncias excesivas o cosas. Yo te diría que inclusive el cambio de la política educativa ya tiene que ver con la decisión política. La gente votó un gobierno, si el gobierno quiere cambiar cosas, bueno, se va por otro lado. Pero el método de queja yo veo que sigue siendo el mismo y para mí es dañino para el pobre. Para el de clase un poquito más acomodada, no rico, pero un poquito más acomodada, está exento de esto, está salvado, tiene clase siempre y va a estudiar. Al chico más pobre, ese es el que se lo castiga. Lo que pasa es que también ahí es siempre responsabilidad del docente por todo. Es decir, nosotros hemos puesto todo. Te planteo el tema por ejemplo, de la pandemia. Nosotros hemos puesto todo para garantizarle la educación a los chicos. Todo. Nuestros recursos, nuestro internet, hasta nuestro celular, es decir, hemos participado del grupo de WhatsApp porque era la única forma de poder acceder a los chicos. El primero que no puso justamente los recursos necesarios para garantizarle la educación a los chicos fue el Estado, fue la patronal. Sí, entonces, y hoy está pasando lo mismo. Entonces, nosotros somos los únicos. Te doy la razón con eso. Nosotros los únicos que estamos justamente haciendo algo. Es decir, justamente para visibilizar la situación, claro. Porque si no, ¿cómo se visibiliza las reformas que se están dando? La falta de recursos, es decir, los alimentos que llegan y muchas veces llegan en malos estados, nuestra situación salarial, es decir, porque eso también hace,
en las reformas, la extensión de la jornada laboral de 5 horas. Entonces, hay un montón de cambios que se están dando y nosotros hemos agotado las instancias y hoy justamente se ha debatido en las asambleas que se han realizado y se ha planteado esta medida. Que por eso, a contraposición de que la actual conducción de algunos gremios, ¿no? En el caso mío, que yo soy agremiada a SUTEBA, no han hecho nada y están dejando pasar estas cuestiones. Nosotros no la podemos dejar pasar. Ahí ustedes ven una connivencia política, digamos, entre SUTEBA, la conducción mayoritaria, que es la de Baradel, con el gobierno actual. No hay independencia, no hay independencia política, no hay independencia. Los sindicatos tienen que ser independientes de la patronal. Eso claramente, nosotros lo planteamos y los hemos hecho planteado por todos con nuestros volantes. El sindicato tiene que ser independiente de la patronal, que esté claramente, es decir, nosotros lo vemos en relación a los cargos, ¿no? Y toda la afinidad política de que no hay una independencia, porque si fuera, quizás en otro gobierno estarían también planteando determinadas cuestiones. No, si y hoy no lo vemos así. Claramente, si fuera el gobierno anterior, hace ya 2 años que habría paro todos los días por distintas quejas. Además hubo cláusula gatillo, recuerdo un montón de temas que ¿por qué tenían no que ver y ahora se no hay firmó? más. Es decir, y de hecho nosotros planteamos que hay un montón de decisiones que son inconsultas. Por ejemplo, la paritaria. A los docentes no les llegó la consulta a ver si estábamos de acuerdo o no con la paritaria que se estaría por firmar. Lo firmaron. Entonces son diferencias metodológicas. Nosotros hablamos de la consulta. Bueno, muchas gracias, Lorena, pero la última cortita, ¿tenés una estimación del paro en Moreno, por ejemplo, el día de hoy? Y fue bastante importante, si bien no, digamos, en Moreno no conducimos la multicolor, yo creo que alrededor de un 25, un 30% de adhesión fue bastante importante. Es decir, nuestros informes es que ha habido primarias donde se han sumado todos los docentes y en secundaria a veces es bastante diferente, dispar la realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Canal 6. Seguimos y tras la pausa en Decisiones por Canal 6 vamos a hablar con Walter Bonavera por todas las causas que hay en Moreno con respecto al Consejo Escolar y todas las irregularidades. Una breve pausa y volvemos. Seguimos en Decisiones y ahora el tema más pesado, digamos, de la educación para Moreno, que son todas las causas judiciales, una pila, creo que son como 14, que vienen producto de la intervención en aquellos años del Consejo Escolar, desde ahí para adelante, después de la explosión de la Escuela 49, y para eso está Walter Bonavera, que le agradecemos que esté acá en Canal 6, que nos va a contar y explicar un poco cuál es la situación, cuál es el estado actual de todas las causas. Sabemos que iban a ser llamados hace poco para hacer un juicio abreviado y que al final quedó eso perdido, ¿o cómo es? Bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, mirá, yo traje acá Hay 3 causas. Las 3 causas se unificaron en el Tribunal Criminal 4, que es el Tribunal Oral de Mercedes. El tema es que
Aparentemente, sí. Las tres causas son, vamos a repasar Bueno, para que el público entienda. Para asociación Primero, ilícita. Asociación ilícita tiene que ver con los títulos. Sí, ahí está Juárez Lilian, Teresita, está Arasco Betiana, está Parenti, está Carnero Emilce, Vita Jessica, y otras personas que son algunos de La Plata y de otros lugares donde se utilizaban para cobrar lo de los títulos. Acá se cobraban licencias, no solo los títulos. Títulos y licencias. Esta es títulos y licencias. Y licencias. Porque cuando cayó Lilian Juárez, se le encontraron la documentación no solo de títulos, sino también de los certificados médicos, y se pudieron unir dos causas que ya estaban caminando, que uno eran los títulos truchos que pasaban para darle ascensos y elegir en los concursos a los no docentes, ¿no es cierto?, para porterías y otros lugares que los digitaban ellos porque les cobraban. Claro. Les cobraban una plata importante para darles esos puestos. Y había otra causa que era la de las licencias. O sea, había gente que no sabía, estaba trabajando y le hacían un trámite y alguien iba a cobrar una licencia. Y como no podían cobrarla vía la caja de ahorro que tenés donde te depositaban, se cobraba en efectivo en algún banco de Lomas de Zamora, de La Matanza. ¿Cómo cobraban una licencia? Claro, porque te decían que vos estabas en licencia y te ponían un reemplazante. Sí. Bueno, y ese reemplazante iba y cobraba. Y nunca fue a trabajar ese hombre. Cobraba lindo. Bueno. Qué bárbaro. No, era maravilloso hasta que alguno fue y pidió una licencia y dijeron, che, vos estás excedido en la licencia. ¿Cómo si yo nunca me tomé una licencia? Claro. Que bueno, viste, porque claro. Dan para todo. Bueno, claro, viste. Qué habilidad la de la gente. Después tenés la de defraudación, malversación de caudales públicos, que esa es la del SAE, el Servicio Alimentario. La de malversación es el SAE. Sí, ahí está Parenti, está una directora Montiel, está Almada, está la familia Ladelfa, el grupo Ladelfa, que eran los empresarios que repartían la comida y con los que cambiaban los remitos, ¿no? Y está Bersoni también ahí. Bersoni, que era la presidenta del Era la presidenta del Consejo Escolar, claro. Esa es la causa 2. Sí. Y la causa 3 es la de la explosión. La de Ricovene, que dicen Ricovene porque era quien hizo una intervención en el equipo de gas. Ahí está Bersoni, está Nasif y está Galeán, además de Ricovene. Están por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Claro. Dos cosas para que el público entienda. Primero, vos sos defensor de Nasif. De Nasif, sí. Solo de Nasif. Pero sos impulsor de las causas. Cuando estuve en el Consejo, sí, había la causa de los títulos, estaba iniciada, pero se inició y nadie llevó un papel más. Era puro gatopardismo. O sea, Bersoni inició una causa y salió en la televisión diciendo, le inició una causa, avisándole a todos, ¿no? Y nunca más llevó un papel. Cuando yo llego, con la intervención, se activa. Voy a la fiscalía, pregunto qué causas había, empiezo a buscar, bueno, y entonces empiezo a activar todo eso. Veo que había y empiezo a activar. Es más, en esa causa, Bersoni fue como testigo después y estaba muy enojada porque estaba yo presente, ¿no es cierto? Yo le dijeron, mire, tiene que estar porque él es el representante del Consejo Escolar. Ahí el Consejo Escolar tomó la iniciativa. Ya empezamos a ser particular planificados, querellantes en esto e impulsamos y llevamos mucha prueba. Por eso la cantidad de personas implicadas en esto da un número de 14, creo, en total. Más de 14. Esos son la cantidad de gente que está implicada entre las tres causas. Más de 30. Más de 30
son los que están en causas en el Consejo Escolar de Moreno. Exacto. Por eso el funcionamiento de Moreno arranca por tratar de entender este entuerto de estos 3 grupos de causas grandes que tiene. La de la asociación ilícita, que son títulos y licencias, la otra causa que es la defraudación, que es la del alimento de los chicos. Esa sí la iniciamos con Nasif. Y hoy en día, vos en ese entonces eras funcionario del Consejo Escolar. Era el asesor legal del Consejo. Y que no estás más. Bueno, terminé la gestión cuando terminó la vocación. O sea, el abocador llegó con 2 asesores, uno contable y otro que era legal, ¿no? Que fueron designados desde la provincia, que nos contrataron para el asesoramiento y el seguimiento de todo esto. En ese asesoramiento legal es donde se impulsan las 2 primeras causas, claro, y después la tercera, que vendría a ser la de la explosión de la 49. Esta se impulsa, la primera, la de asociación ilícita, que en realidad eran 2 que se unificaron, porque uno era títulos truchos y la otra en las licencias truchas. Pero cuando encuentran en la oficina de Betiana, no, Betiana es Lilian Teresita, cuando en la municipalidad tenía toda la documentación guardada. Claro, ¿quién iba a ir? Sí, me acuerdo del allanamiento ese que hubo. Que se fue, algunos se reían, se fue en carretilla, se fue en una camilla porque no quería irse esposada, negoció que para salir y no hacer escándalo, la sacaron en una ambulancia. Lilian Juárez. Esa es Lilian Juárez. Entonces ahí se unifican 2 causas que nosotros impulsamos y la Procuración trabajó mucho en eso, y ahí estuvo la colaboración de la Policía Federal. No utilizamos, nosotros no, claro, y la Fiscalía y la Procuración decidieron utilizar Policía Federal para que no haya filtraciones. Y hoy en día, desde el Consejo Escolar, ¿quién continúa impulsando estas causas? No, bueno, a ver, cuando yo me voy, les dejo las carpetas. Me quedo con Karina Politi para entregar la documentación, y les dejo la carpeta de las denuncias y de todo. Las tiraron ahí, aparte nunca pusieron un abogado para seguirlo. Hoy no hay abogado. La provincia no sigue estas causas, ni la provincia ni el Consejo. Es decir, que estas causas están navegando a cielo abierto. Es decir, no tienen seguimiento. No, tienen un impulso que es el que le da el fiscal de juicio, ¿no es cierto? Sí. O sea, hubo un requerimiento de elevación a juicio, hubo oposición de parte de los defensores. La jueza que intervenía en la primera etapa la elevó. Llegaron estas causas, empezaron a llegar al Tribunal 4, se terminaron unificando todas. El fiscal de juicio ofreció prueba y... ¿Te acordás el apellido del fiscal? No lo recuerdo, la verdad que no. Pero te lo averiguo, pues está en el expediente, es público y notorio eso. Y entonces llegamos a la etapa que viene esta audiencia. Esta es una audiencia en la cual se toma... Esta que me decías de hace unos días, pero exactamente. Antes. Entonces, por parte de la provincia, quien continúe impulsando estas causas, no hay nadie. No hay nadie. En este momento. No, desde que llegó el gobierno de Kicillof... Claro, viene con la inercia que dejaron ustedes. Claro, y porque la justicia tiene el Ministerio Público Fiscal es el Ministerio Público de la Acusación, es el que impulsa, ¿no es cierto? Lo siguieron haciendo. Claro. Y los jueces siguieron para adelante. O sea, siguieron la tarea. Pero de todos modos hubiese sido importante que desde la Dirección General de Cultura, ¿no es cierto?, por la cantidad de hechos y la gravedad de todo esto, se siguiera. Haya nombrado a alguien, ¿no es cierto?, para que siga esto. No lo hicieron, no les interesa, porque fíjate que son toda gente de ellos también, ¿no? Ahí cruzamos el charco y vamos a la política. Son gente de ellos, nombrás, que hablas del gobierno. Son militantes políticos. Sí, son militantes políticos que antes eran de Festa, ahora son de Mariel Fernández, ¿no? Están todos metidos dentro de lo que es
el consejo y la política de K, ¿no es cierto? Son K específicamente, no es un peronista cualquiera, son K, son todos. Mirá, ellos llegaron a la audiencia y sacando a 2 o 3 que no sabían de qué se trataba, los otros venían muy contentos. Los habían sentados todos en de la audiencia esta de hace pocos días sí. En Mercedes, donde se iba a ir a un juicio abreviado. Claro, la cuestión es así. En esas audiencias siempre se arreglan algunos temas, ¿no es cierto?, para el orden que se va a tener, y después de todo eso, porque ya estaban las pruebas ofrecidas, hay que ver si se va a llevar adelante alguna prueba, si se descarta, ¿no es cierto?, pues, y cómo se organiza, cómo se va a llevar adelante el debate. Y a partir de ahí el tribunal en su agenda fija fecha. En este caso la audiencia se aprovechó para que el fiscal ofreciera a todos un juicio abreviado. Eso implica que si el fiscal hace un ofrecimiento de esta naturaleza, quiere decir que el fiscal no quiere llevar adelante el debate y que el tribunal tampoco. Igual la audiencia no es que nos sentamos todos en la misma sala, porque bueno, nos pidieron el teléfono y en la medida que íbamos llegando nos tomaron nota y después nos fueron llamando. A mí me llamaron último y me hicieron un ofrecimiento por NACIF de 6 meses y les dije que no. Le dije que no por varias razones. En primer lugar, porque aceptar 6 meses o después, como me contraofertó una probation, implica un reconocimiento sobre un delito que él no cometió. Y eso, con eso lo van a despedir. Le va a pasar lo mismo a los otros docentes, a Bersoni y a... ¿cómo se llama? Quedan exonerados de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, y si, no sé si Montiel se jubiló, pero si a Montiel en su momento se le había ofrecido una probation, le había ofrecido ya cuando el requerimiento de elevación a juicio por el poco grado que tenía de responsabilidad en todo esto. Primero no se le probó, tampoco se intentó, porque no era ella, que firmar alfajores y recibir pollo para darle a los pibes tampoco es un delito. Lo que pasa es que ella firmaba por una cantidad muy superior, ¿no es cierto? Le daban de comer a 130 chicos y ella, cuando monetizamos los alfajores, eran 500. Sí. Alguien se quedaba con los alfajores o con la plata. Bueno, y ya sabemos quiénes eran. Bueno, entonces, estaba ahí en el medio esa, entonces no era... Esa es la docente que era directora de una escuela ahí en Cascallares. Ah. Y antes de Cascallares, sí. Pero la situación es que yo en un momento le dije al funcionario del tribunal, le digo, mire, dígale al fiscal que en 2 años y medio NACIF se jubila. Después de jubilado podemos hablar si quiere. Total, no van a tomar el debate, no va a ser ahora, no le van a poner fecha. A mí lo que más me molesta de todo esto, no llevar adelante el debate, es que, por un lado, queda impune un tema muy grave. Queda impune quién se robó la comida de los chicos, quién tenía una organización por la cual decía quién entra y quién sale como empleado del consejo y quién le roba la plata del bolsillo a esa pobre gente, porque yo en 2017 le cobraban 5.000 pesos, le sacaban para darle un puesto de trabajo y le armaban una carpeta que la gente no sabía ni para qué era esa carpeta. Bueno, entonces, y además queda decir, impune, iría todo en un paquete. Queda impune un tema que deberíamos ir a debate, porque hubo 2 personas que fallecieron y debemos respeto a eso, más allá de que del tema ideológico, de qué lado esté cada uno, ¿no es cierto? Acá fallecieron 2 personas. No tiene nada que ver, son dos personas que estaban trabajando. Y fallecieron 2 personas por no una negligencia de la vocación, por 30 años de robarse la plata de la reparación de escuelas.
Entonces sería bueno que demos ese debate para que esto no vuelva a ocurrir, porque a Moreno le hicieron gran parte de las escuelas a nuevo y igual no funcionan, ¿no? Entonces, estos debates se deben dar por respeto a las víctimas, por respeto a los familiares y yo creo que también por respeto a la comunidad docente. Entonces, ni las autoridades políticas ni los jefes sindicales pueden hacer la vista gorda a esto y mirar para otro lado por sus intereses metidos en esto. Claro, se entendería así. Si no entendemos realmente la dimensión del problema de la educación en Moreno, que llevó a las 2 muertes de Sandra y Rubén, es decir, la falta de dinero, la precariedad de las reparaciones, en todos lados, en muchísimas escuelas, donde acá fallecen 2 personas, pero en muchísimas otras escuelas. No fue por falta de dinero, fue por robo del dinero. Robar el dinero. Más aclarado todavía. Es decir, por todo eso pasado, por el tema de los títulos, por el tema de las licencias, que la truchada esa que es impresionante, cómo armaron una organización para robar plata. Ni hablar de la comida de los chicos, que es a veces el único alimento que recibe un argentinito chiquito de 8, 9 años, 10 años, 6 años, que va y come en la escuela y el Estado manda un montón de plata para que el chico pueda comer y alimentarse y se la roban los punteros políticos. Es decir, todo eso, si no se entiende bien, este país no sale más. Es decir, tenemos que entender de una vez por todas la importancia que tiene, porque la Argentina fue grande cuando los únicos privilegiados eran los chicos, justamente. Es decir, y acá se está dejando todo de lado. No sé, por ahí no creo pasarme de la raya, creo estar en lo que hay que decir. ¿Y vos crees que esto va a ir realmente a un debate a partir de ahora? Mirá, un debate en la justicia, me refiero. Claro, sería bueno que finalmente vayamos al debate. Pero la realidad es que ya deberían haber puesto una fecha, aunque sea 2027. Y esto se quedó quieto ahí, mudo, esperando. No hay fecha. Al día de hoy no hay fecha, nada. No hay fecha. ¿Y no hay manera de pedirla? En realidad, las decisiones sobre las fechas y la agenda la maneja el tribunal. Yo se la puedo pedir, pero me parece que es escribir. A mí las fechas en Mercedes se cierra un tema y se terminó de producir la prueba y ya te ponen la fecha que vas a tener debate. Esto va a un debate oral y público. Claro. Qué bueno sería estar bueno, pero es lo que la política no lo quiere por eso, porque nadie se puede bancar las preguntas, ¿viste? Nadie se va a bancar las preguntas, ese es el problema. ¿Viste como decía en la película Cuestión de Honor? Sí. ¿Qué es la verdad, no es cierto? Usted no sabe qué hacer con la verdad. Bueno, ellos la ocultan porque no saben qué hacer el día que la verdad les caiga encima. Me dejas un título que son 30 años, ¿cómo me dijiste? 30 años de robo, ¿no? Sí. De robo en la educación pública en Moreno. Sí. Ese es el título. No puede ser que en otros distritos las escuelas funcionen, que todo funcione en orden y Moreno sea un caos. Cuando no lo fue en su momento. Bueno, vos has sido docente, sí, ¿no es cierto? Pero las escuelas funcionaban. No a la impunidad, entonces. Que realmente se lleven adelante los juicios y sepamos la verdad, porque si no, no salimos más de este pantano, no se sale más. Tapando con parches y queriendo cubrir gente, no se sale más. Ojalá que haya justicia y que esto se solucione. Es la única forma, creo. Te agradecemos, Walter. No, gracias a vos por el tiempo y por y poder darme el espacio para decir estas cosas, ¿no? Walter Bonavera, defensor de uno de los imputados por el tema de la explosión de la Escuela 49, Nasif, e impulsor a la vez de un montón de causas que
bien nos describiste para poder entender el tema de la educación en Moreno a fondo, dónde comienzan los problemas. Gracias, Walter. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, tras la pausa nos despedimos, ¿no? Terminamos. Muchas gracias por continuar en Canal 6. Nos vemos la semana que viene. Este año cumplimos 200 años. Es verdad. Tenemos que hacer algo grande, inmenso, enorme. Una torta. Anota. En Banco Provincia vamos a producir una mega torta con miles de porciones y una es para vos.